Bueno, y aquí estamos de regreso en el Congreso de la Mañana, en este lunes 2 de febrero del 2026, con el mismo espíritu de optimismo y de esperanza, de un mejor porvenir para todo el país y el mundo. Y de esa manera le damos la bienvenida a una estrella, Randy. Randy, saludos. Buenos días, mañana, buenos días, Santiago, el Cibao, la República Dominicana y la diáspora que nos ve a través de nuestras plataformas digitales. Hoy, 2 de febrero, pasó enero ya, Por fin, pasó, por fin. por fin, por fin, Fresco. por fin, como decía Peña, pasó, pasó enero y llega febrero y febrero nos entra con una lamentable pérdida Sí. de uno de los cerebros políticos, académicos, intelectuales más importantes que ha tenido la República Dominicana en los últimos años, un hombre de grandes aportes a la vida pública y al sector privado también, que a través de sus conocimientos en el poder ejecutivo, cuando le tocó jugar ese rol como su secretario de Estado, como ministro, el rol que le tocó jugar en el Congreso de la República, específicamente en el Senado, como presidente del Senado en 3 ocasiones, pero además de eso, el rol que le tocó jugar como presidente del principal partido de oposición en ese entonces, el Partido Revolucionario Dominicano. Un hombre que solamente le faltó ser presidente de la República, porque después en política lo fue absolutamente todo. Y un político atípico de la República Dominicana, porque era de esos políticos que siempre puso su legado, que siempre puso la academia, que siempre puso el estudio, los conocimientos por encima de la cháchara política tradicional que nos ha caracterizado del clientelismo político. Y estuve escuchando, viendo una entrevista bastante interesante de él con esta muchachita, la hermana de Dani Alcántara, Con Colombia con Alcántara, Colombia, donde hizo un recuento que yo donde mismo desconocía. sí, Yo sé que tú también. yo lo conocía, Ese pero origen desde la niñez de él a los 7 años. Óyeme, increíble. nace y se lo lleva Sí, muy señor. temprano. Sí, señor. A Canadá vienen unos misioneros cristianos, se lo Ujú. llevan a Canadá porque era, ¿cómo que le llaman? Ñato, gago. No, a él le faltaban huesos en el maxilar superior. En el bachillerato superior. Nació sin ellos y se lo implantaron después de unas 17 cirugías. Sí, Que no es fácil. que no Fresco. no es nada fácil. Un Aparte de que proceso, también tenía labio leporino, que es el labio hendido. La hendidura esta que hay niños que nacen con una deformación desde la nariz hasta el labio, que se lo divide en dos. sí, sí. Él nació así también. Sí. O sea, Wow. una infancia bastante dura, pero al mismo tiempo el mismo Dios pues, le abre las puertas, lo lleva a Canadá, aprende 2 idiomas antes que su idioma natal, Uh-huh. que era el español. Aprende francés e inglés primero que el español. Y sobre todo, eso que le inculcaron en, 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 en el convento donde estaba de monja, eh, de que debía prepararse, de que debía estudiar, que la única forma que no iba a recibir el denominado bullying que se conocen tanto hoy era si sabía y si era mejor que los demás. Y se le quedó eso impregnado en su cabeza. Y fue base fundamental que lo impulsó a ser cada vez más estudioso, a obtener cada vez más conocimiento y a ser cada vez mejor como ser humano. En sentido general, Ramón fue, además de un gran político y un gran intelectual, fue un gran ser humano. Y no solo por algunas de las cosas que se mencionan de él y que menciona en esa entrevista, y una frase lapidaria que menciona ahí, es con los pobres
no se hace política, se hace servicio. Y esa visión de que la pobreza nunca debe ser un mercado para ganar adeptos políticos, sino un espacio para servir, me marcó bastante. Pero además de esas cosas, yo tengo amigos que vinieron de muy abajo, y los asumió Ramón Alburquerque. Los asumió y hoy son muy buenos profesionales y salieron de la extrema pobreza en la que estaba gracias a esa oportunidad que le dio Ramón. Algunos en sus espacios en la comunicación, otros en sus espacios, en sus empresas privadas, otros pues movilizó sus influencias políticas para darle una oportunidad en el servicio público. De diferentes formas ayudó a mucha gente y uno lo sabe porque son gente con la que uno ha compartido y se lo han expresado de esa forma. En sentido general, creo que ha partido un gran dominicano que hizo grandes aportes. Y para culminar, yo creo que esto también debe servir de lección a quienes han durado 30 años en el Congreso, a quienes han durado 20 años, a quienes han durado más de 10 años en el Congreso, han pasado por instituciones del gobierno y han hecho dinero, han utilizado el tigueraje, han acumulado liderazgo en base al clientelismo político, pero fuera de eso no han producido ninguna transformación, no han introducido ningún proyecto de relevancia, ni de no relevancia tampoco, lo cual al final de esta vida, cuando todo se acabe, entonces nos haremos la pregunta, ¿de qué sirve ganar procesos electorales a cualquier costo, acumular riqueza a cualquier costo, sin dejar un legado? Al final, ¿de qué se va a hablar? Y aquí tenemos algunos exdiputados mañana en Santiago que duraron muchísimos años en el Estado, pero no produjeron ninguna transformación visible, absolutamente nada. ¿Y de qué sirve entonces al final? Si no hay un legado. Porque el hombre público, yo creo que ese debe ser el norte de cualquier hombre público. El producir transformaciones en un sector específico para dejar un legado y que sea reconocido más allá de la vida. Plenamente identificado, ya con anterioridad habíamos hablado del caso del fallecimiento de don Ramón Alburquerque y yo me pongo de lado de todo lo que tú has dicho, que es así. No hay desperdicio, hermano. Desde el punto de vista internacional, ¿qué es lo que te toca en cuanto al punto esencial de tu presencia en estos momentos aquí? Yo le decía fuera de cámara a Nicole y a Starling que la victoria de doña Laura Fernández en Costa Rica, la segunda mujer que asciende a la presidencia de ese país centroamericano, marca un hito. No solo porque ganó, allí se gana con mayoría simple prácticamente, allí no hay que la segunda vuelta, no, hay plan. Ella es la representante del sector oficial, del señor Rodrigo Chávez, y es una mujer, bueno, una señora de 39 años, con una niña, es casada, y tiene la promesa de asumir un rol muy fuerte en contra de la delincuencia en un país que, se lo digo yo porque he estado 3 veces en Costa Rica, allí no existe ejército, allí no hay fuerza armada. Allí hay una policía prácticamente municipal, como se dice, en cada comunidad. Y se ha convertido últimamente en una zona en conflicto por los grupos de narcotráfico. Lamentablemente, eso es lo principal. El principal problema de ese país verde y que dé ejemplo de lo que es la naturaleza y de lo que es la preservación de la fauna y la flora en una nación
Costa Rica. No sé si tú estás al tanto de ese proceso electoral que transcurrió ayer y mire, con una participación masiva. Y ganó doña Laura Fernández. Bueno, Costa Rica es una de las democracias más sólidas que tiene América Latina, según los diferentes rankings de democracia. Uruguay y Costa Rica pues son las democracias más fuertes que tiene la región. Y lo que sucedió ayer no es para menos. No se espera menos de Costa Rica, más que una buena participación. Hay que recordar, Costa Rica, al igual que Uruguay, existe el voto obligatorio. Paradójicamente, las dos democracias más sólidas de América Latina, el voto es obligatorio. Obligan a votar. Sí. Uno es eso, y dos, en las dos democracias más sólidas de América Latina, hablo de Uruguay y de Costa Rica, el voto plurinominal es con listas cerradas, no listas semiabiertas como lo tenemos en la República Dominicana. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí se han vendido una serie de mitos de que entre más abierta es la lista, pues más democracia nosotros tenemos. Pero las evidencias históricas nos han indicado que eso es el disparate más grande que se ha construido en la República Dominicana. Y en algún momento le van a hacer caso a los que nos dedicamos a estudiar sistemas políticos, y se le va a dejar de hacer caso a los youtubers y a un grupo de políticos populistas y analfabetas políticos que han logrado popularidad política, y que al final, como son ellos que logran el poder, pues imponen esos criterios. Pero bueno, lo de ayer no es para menos, no se esperaba menos de Costa Rica, más que una participación amplia, un escrutinio rápido y transparente. Y al final ese proceso donde ganó el pueblo de Costa Rica, pues ganó la politóloga de derecha del Partido Socialdemócrata Liberal de Costa Rica, Laura Fernández, quien el centro de su propuesta de gobierno fue el combate a la criminalidad, el combate a la delincuencia, que Costa Rica, por primera vez en muchos años, pues han subido los índices de criminalidad, los índices de homicidio. Y esto pues ha venido preocupando a esa sociedad que históricamente se ha caracterizado por ser bastante segura, por lo menos en los últimos 40 años, caracterizado por ser bastante segura, y una sociedad que se ha caracterizado por ser bastante pacífica. Tan pacífica que Costa Rica, aunque yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso, es el único país de la región y uno de los pocos del mundo que no tiene ejército. No tiene ejército, sino simplemente tiene la Policía Nacional para resguardar la seguridad interna de esa nación. No sé, posiblemente haya un reenfoque a partir de ahora por el tema de la criminalidad, que aunque los militares no juegan un rol directo en el asunto de la seguridad, de la seguridad ciudadana, ese rol le toca a la Policía Nacional, pero cuando se desborda, pues ahí entonces entran los militares para buscar un equilibrio. Vamos a ver cuál va a ser la posición de ella, cuáles van a ser las medidas que va a tomar para enfrentar este flagelo que está afectando a Costa Rica. Laura Fernández, además de politóloga, pues es especialista en política pública y gobernabilidad democrática, es decir, no, a pesar de su juventud, es bastante preparada. Yo sigo siendo un poquito escéptico con gente tan joven dirigir una nación. Yo creo que mucha responsabilidad, yo creo que se necesita, además de conocimiento, se necesitan experiencias
Y claro, los conocimientos que tiene son bastante especializados. El conocimiento que tienen tanto en políticas públicas, en gobernabilidad democrática, como en sistemas políticos, es clave para poder estructurar una buena gestión pública. Sin embargo, yo sigo entendiendo que la experiencia es fundamental para poder gobernar naciones tan complejas y democráticamente sólidas, como es el caso de Costa Rica, pero bueno, ya fue elegida, y felicidades a Laura y le deseamos lo mejor, yo creo que... Son 4 años ya, ¿verdad? Sí, sí. Son 4 años también. Creo que ella es la segunda mujer en la historia de Costa Rica que asume el cargo. Primero fue Laura Chinchilla, no sé si tú te recuerdas. No me acuerdo. 2010, 2014. Yo creo que ya tú habías nacido. Tú eras muy niño, pero tú habías nacido sí, ya. Pero en ese momento no... No estaba activo. Ya no estaba activo. Tú eres un muchachito, jugando en los contenes con bola, con bolita. Laura Chinchilla fue la primera mujer que ascendió al cargo en Costa Rica y ahora la segunda mujer es Laura Sutocaya, pero Fernández. Casi de la misma edad también, joven igual, son jóvenes. Sí, pero muy joven, está 39 años. 39 añitos. 39 años. Puede ser nieta mía. Sí. 39 años apenas. Y bueno, yo no sé si usted tiene ciertos prejuicios con eso, con gente tan joven. No, yo no tengo. No, ninguno. Pero yo nomás tengo prejuicio con la gente con tatuaje. Y con arete en la nariz. Eso yo tengo prejuicio. Pero algo sí debemos destacar es la formación de Laura. ¿Y por qué destacar esto a pesar de su juventud? Y es que nosotros hemos estado viendo en los últimos 10 años cómo en el mundo han estado surgiendo una serie de figuras outsiders que sin tener ningún tipo de formación política, sin tener ningún tipo de experiencia política, sin tener un compromiso coherente en materia política y social, pues se han surgido y han ganado procesos electorales. Caso de Donald Trump, año 2016. Y a partir de ahí, una serie de figuras, tanto en América Latina, Bolsonaro, luego el caso del comediante de Guatemala y de Honduras, el caso del Javier Milei, aunque ultraderecha, al final sí tuvo una carrera política, ¿verdad? Ha tenido una carrera política, pero en el caso de Ucrania incluso, Volodymyr Zelensky era un comediante, literal, era un comediante que de un momento a otro decide lanzarse a la política y ya todos vemos el resultado. Y mira el resultado. Entonces, cuando usted mezcla esa juventud con inexperiencia política y con poca formación política, pues al final casi siempre, por no decir siempre, termina en un desastre. Y esto sí debemos destacarlo de Laura, que no es una improvisada que gana la presidencia de Costa Rica, sino una muchacha que se ha venido especializando en sistemas políticos, en políticas públicas y en gobernabilidad democrática. Yo creo que la formación está ahí para que haga un buen trabajo. Sí, señor, estoy de acuerdo. En otro orden, ahí mismo en las internacionales, ayer se dio un hecho bastante relevante para la República Dominicana y para la República Bolivariana de Venezuela. En el año 2018 se habían roto las relaciones diplomáticas, se habían lacerado. No vamos a llamarle roto porque roto es un rompimiento total. Se habían lacerado las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana
y la República Bolivariana de Venezuela, en ese caso cuando se intentó dar el golpe parlamentario, cuando se intentó designar a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, y se dio la persecución política. El arroz con mango que se dio en ese momento tuvo una repercusión internacional importante que llegó también a la República Dominicana. Y en ese entonces el expresidente Danilo Medina pues decide retirar su misión diplomática de Venezuela. Desde ese año no teníamos embajador. Sí permanecimos con nuestro cuerpo diplomático, sin embargo, se fue reduciendo al punto de que ya para el año 2023 pues la República Dominicana retira por completo su cuerpo diplomático, entonces no teníamos allá ni embajada ni un consulado o funcionando a mínima capacidad. Ayer se decidió poner fin a eso y bueno, el comunicado que emitió la Cancillería de la República Dominicana fue que las Cancillerías de la República Dominicana y de la República Bolivariana de Venezuela informan a la opinión pública que como resultado del trabajo conjunto entre ambas partes se ha decidido reactivar en los próximos días los servicios consulares de la República Dominicana en Caracas y de Venezuela en Santo Domingo para atender las respectivas comunidades. Asimismo, ambos gobiernos han acordado instruir a las autoridades aeronáuticas respectivas reactivar la conexión aérea entre ambos países, que era otro punto que se había roto también con el aceramiento de las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países. Se reactivan los vuelos directos, se van a reactivar los vuelos directos a Venezuela. Y yo creo que esto es una buena noticia porque aquí hay muchísimos venezolanos y venezolanas que han estado pasando una situación complicada porque al tener esa misma situación con Panamá, que normalmente es el hot aéreo con Copa Airlines, y el propio, y con Colombia también se dieron situaciones con el propio Avianca. Entonces, los venezolanos tenían una situación bastante compleja en ese sentido. Ya con los vuelos directos hacia allá y me imagino ya en los próximos días con el restablecimiento también de las relaciones con Panamá y el mejoramiento de las relaciones con la propia Colombia, pues van a estar en una situación menos difícil los venezolanos y las venezolanas que están en la República Dominicana. Eso me alegra bastante. He escuchado algunos casos bastante lamentables, que pasan cosas, muere un familiar y tú, por la complejidad de los viajes, ya que no tienes vuelos directos, pues al final tienes que quedarte aquí. No puedes despedir como quieres a tu seres queridos, pero además de eso, actividades que se dan y se complejiza bastante la vida de los venezolanos en la República Dominicana. Esto va mejorando y nos alegra bastante en ese sentido. Randy, y hay que agregar ahí a esa información que tú traes de la reanudación de las relaciones consulares entre Venezuela y República Dominicana, que ahora mucha gente le ve sentido a la designación del general Jaime Marte Martínez. ¿Tú te recuerdas que el presidente designó al entonces, era el presidente del Consejo Nacional de Drogas, fue removido de ese puesto, en su lugar fue designado don Alejandro Abreu, y el mayor general, quien fuera jefe de la policía en el gobierno de don Hipólito Mejía aquí, 2000-2004, don Jaime Marte Martínez fue designado cónsul. Mucha gente no le dio explicación, y yo tampoco en ese momento, porque había una tirantez tal que la situación era, óyeme, en la cual hubo acusaciones muy fuertes de Diosdado Cabello, por ejemplo, hasta personalmente en contra del presidente Luis Abinader,
Y el propio Maduro, siendo el presidente en ese entonces, anunció la ruptura, como tú bien dices, la suspensión de las relaciones. Y eso lo complicó todo. Pues ahora con la reanudación de esas relaciones consulares, ya se le ve sentido a la designación de Jaime Marte. ¿Es así? Sí, sí, es como bien expresa, es así, pero esas son parte de las situaciones que se han venido dando a raíz de la captura o el secuestro, como queramos llamarlo, de, del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien surgió un rumor hace 2 días de que había muerto. Pero bueno, luego las autoridades desmintieron eso categóricamente. Eh, la situación en los Estados Unidos continúa complejizándose cada vez más. La situación interna, hablo con el ICE, la oposición de los demócratas, la oposición de una parte importante de la sociedad norteamericana, la oposición de los sectores artísticos de ese país, y ahora se introduce el tema de la desclasificación de los documentos Einstein, de la famosa isla donde iban figuras famosas del mundo político, artístico, deportivo, religioso de Estados Unidos y del mundo. Y hasta monárquico. Sí, y hasta monárquico. Para que lo sepa. Eso entra en los políticos. Pregúntale al príncipe Andrés en Reino Unido. Entonces, wow. Allí iban a buscar muchachitas y muchachitos. Menores y de todo tipo. Y se hacían diabluras ahí. Y lo peor de todo, tú sabes qué es lo peor de todo, mañana, que esto nos ha indicado a nosotros que esa crítica que nosotros hacemos permanentemente a los países en vía de desarrollo como la República Dominicana y otros países de la región de América Latina, de que la impunidad es quien dirige, es el paradigma de esas naciones. Sin embargo, con lo que estamos viendo aquí, vemos que la impunidad no es paradigma solamente de los países en vía de desarrollo, sino que cuando se trata de las élites globales, cuando se trata de las élites de esas superpotencias y de esas potencias, pues también reina la impunidad e independientemente de lo que hagan, independientemente de qué tan atroz sea lo que hagan, por el hecho de ser tan poderosos, tienen garantizado impunidad. Y no va a pasar nada. O sea, no va a pasar absolutamente nada. Ellos van a seguir con su vida, me imagino que remordiéndole la conciencia si la tienen, pero van a morir en su cama, normal, y luego que mueran le van a rendir tributos como si hubieran servido para algo estando vivos. De todas maneras, don Randy Estrella, hay una situación internacional que se concentra ahora mismo en la virulenta situación que vive en Estados Unidos, en estados como Minnesota, en el caso de Minneapolis particularmente, donde la gente se ha empoderado y ha salido a las calles a protestar contra vientos y mareas, en contra de una política represiva, intolerante y hasta criminal, con la muerte de personas desarmadas, con una violencia inusitada en contra de propios ciudadanos estadounidenses, que se ha esparcido por casi todo el continente. Y también, aparte de eso, tenemos el caso de Haití, donde ayer fueron muertos 8 miembros de la pandilla que se conoce allí como los 400 Mauosos. Y es una situación
tremenda en Haití. De esta manera nosotros queremos pasar al siguiente segmento y a la pausa que viene para cerrar el programa. Así que manténgase ahí.